Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0, soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana, qué bueno que nos están escuchando una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a platicar sobre la Semana Nacional de Vacunación, que es un esfuerzo que se hace tratando de hacer eco de la Semana Mundial de Inmunización, convocada desde la Organización Mundial de la Salud a partir del año 2013. Se acordó que la última semana de abril cada año se dedicaría justamente a las semanas mundiales de la inmunización, y básicamente el objetivo de estas semanas es destacar la necesidad de actuar de forma colectiva, promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades, y precisamente el lema de este año en México es Vacunar es Amar. La Semana Nacional de Vacunación 2026 transcurre del 25 de abril al 2 de mayo y la meta nacional es poner 1.7 millones de dosis de todas las vacunas disponibles de acuerdo a los esquemas del programa de vacunación universal. Y para sumarnos a este esfuerzo hemos seleccionado algunas preguntas que nos hacen frecuentemente, que nos han hecho especialmente para esta emisión, y vamos a tratar de poner información útil básicamente para fortalecer la confianza en la vacunación, entender la necesidad de la vacunación, comprender los esquemas actuales y un poco más. Así que, pues sin mayor preámbulo, comenzamos. Hipócrates 2.0. En el marco de la Semana Nacional de Vacunación, ¿por qué es tan importante hablar de las vacunas? Porque las vacunas siguen siendo una de las intervenciones de salud pública más exitosas de la historia de la humanidad. Han prevenido millones de muertes, han evitado discapacidad, han permitido controlar, eliminar e incluso erradicar enfermedades, como fue el caso de la viruela, y han reducido de forma muy importante enfermedades que provocaban secuelas, hospitalizaciones y algunas otras complicaciones como la poliomielitis, el sarampión o la difteria. Pero además hay que hablar de las vacunas porque pues sigue siendo muy importante los riesgos por las enfermedades que previenen. Estos no han desaparecido. Estamos viendo el resurgimiento de algunas enfermedades cuando las coberturas de vacunación son bajas, porque no hay vacuna o porque la población decide no vacunarse o porque hay información que confunde y termina impactando la cobertura de la vacunación. También es muy importante recordar que la vacunación no solo es para las niñas y los niños. Las vacunas se ponen a lo largo de todo el curso de vida, se dice. Existen vacunas para los adolescentes, para los adultos, para personas que tienen alguna condición en particular, para los adultos mayores, algunas vacunas para viajeros o riesgos individuales que dependen del área de trabajo, de la actividad que se realiza. Entonces, hablar de vacunas es hablar de prevención, es hablar de equidad, es hablar de protección colectiva. Cuando una persona se vacuna, se protege a ella individualmente, pero también ayuda a proteger a quienes no pueden vacunarse o a quienes son más vulnerables. La importancia de la vacunación radica precisamente en esa protección de grupo que necesitamos para mantener a las enfermedades prevenibles por vacunación a raya. ¿Qué enfermedades se previenen actualmente con las vacunas y cuál ha sido su impacto en la salud de la población? Pues esa es una pregunta muy relevante porque nos lleva a repasar algunos de los esquemas del programa de vacunación universal. La mayoría de las vacunas ciertamente están enfocadas a la prevención en la infancia, las enfermedades contra las que se protege desde prácticamente el inicio
de la vida extrauterina al momento del nacimiento son la vacuna BCG contra la tuberculosis, que previene las formas graves de esa enfermedad, la vacuna contra la hepatitis B, que también se aplica la primera dosis en el momento del nacimiento. Después hay una vacuna que se llama la vacuna hexavalente, que protege contra la difteria, la tosferina, el tétanos, la poliomielitis, la hepatitis B y enfermedades graves por una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, que no tiene nada que ver con la influenza, pero es una bacteria que puede provocar infecciones respiratorias, infecciones en las articulaciones, pero también se puede ir a la sangre y al cerebro y provocar complicaciones graves. Y para prevenir todas estas enfermedades, que son 6, se utiliza la vacuna hexavalente y se da en 4 dosis. La primera a los 2 meses, después a los 4 meses, después a los 6 meses y después a los 18 meses de edad. También en esa etapa de los bebés pequeñitos se administra la vacuna contra el rotavirus para prevenir la diarrea por el rotavirus a los 2 meses y a los 4 meses de edad. Estas son unas gotitas que se le dan por vía oral y se aplica también la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria que puede causar neumonía o incluso enfermedades invasivas por esta bacteria, también muy importantes, y se aplica en 3 dosis el esquema, que es a los 2, a los 4 y a los 12 meses. Además, a los 12 meses se comienza la administración del esquema contra sarampión, rubiola y parotiditis, la vacuna triple viral. A los 12 meses la primera dosis y a los 18 meses la segunda dosis. En algunos estados, en algunas partes del país, se está haciendo una primera dosis de sarampión entre los 6 meses y los 11 meses de edad, que le llaman dosis 0, que es una dosis adelantada para comenzar antes la protección, porque hay una epidemia de sarampión en el país y se busca proteger a los más pequeñitos, no esperarse hasta los 12 meses que recibirían la primera dosis, sino tratar de protegerlos antes para que no se vaya a ver afectados. Además, a los más pequeñitos también se les aplica la vacuna contra influenza y la vacuna contra COVID. Esto son a partir de los 6 meses de edad. Se aplica un esquema primario que puede ser una dosis y a las 4 semanas otra dosis en el caso de influenza, y después cada año, y así se les aplica una dosis también de vacuna contra COVID hasta los 5 años, y a las personas mayores de 5 años en adelante, en caso de tener alguna enfermedad, se les aplica también un refuerzo de estas 2 vacunas cada año para evitar que les vaya a dar alguna de estas 2 enfermedades. A los 4 años hay un refuerzo de una vacuna que se llama DPT, también le dicen vacuna triple bacteriana, que protege contra difteria, tétanos y tosferina. Esta vacuna refuerza la protección que se logró con la vacuna hexavalente. Estos son las vacunas que se aplican en los más pequeñitos, son las vacunas que se tienen que ir completando, están en las cartillas de vacunación. Además, a los niños y niñas de 11 años de edad que tienen los no escolarizados o los que están en quinto de primaria, se les aplica una dosis de vacuna contra el papiloma humano. Esto cambió con respecto a los años previos, ahora ya es una sola dosis a los niños y a las niñas de esta vacuna. Antes se ponía solo a las niñas, antes se ponían más de una dosis, pero ahorita ya el esquema que se acordó por toda la evidencia que hay para optimizar el uso de la vacuna, para garantizar la protección, es una sola dosis a los 11 años o en quinto de primaria. También a quienes no tengan antecedente de vacunación contra hepatitis B porque no recibieron la vacuna hexavalente o porque recibieron alguna vacuna que no tenía la protección contra hepatitis B, se les puede iniciar su esquema y completar el esquema de 3 dosis en caso de que no tuvieran antecedente de vacunación. A partir de los 15 años también una vacuna de tétanos y difteria, que se puede hacer un refuerzo cada 10 años, o a las personas que no tengan ningún antecedente de vacunación contra esto se les pone un esquema de 3 dosis. Sarampión, rubiola también se pone un refuerzo entre los 10 y los 49 años. Si es que no recuerda haber tenido o no tiene documentación de haber tenido 2 dosis de vacunación previa. En este caso algunos grupos se vacunan también contra el papiloma en un esquema de 3 dosis. Hay un grupo en particular que se considera de riesgo elevado para algunas enfermedades, que es justamente las embarazadas. A partir de la semana 20 se les puede poner la vacuna de tétanos, difteria y tosferina, que es la vacuna TDPA, una sola dosis.
idealmente entre las semanas 27 y 36. Este año se empezó a utilizar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en las embarazadas para darle protección a su bebé a través de la sangre de la placenta, que haga anticuerpos y se los pase a su bebé para que esté protegido en los primeros meses de vida. Y eso se hace entre la semana 32 y 36. Recuerden también influenza estacional y COVID-19 también se aplican en el embarazo. Estas 4 vacunas que se usan en el embarazo está probado que son buenas, está probado que sí funcionan, no le hace daño al bebé, le hace bien a ese bebé que esa mamá se proteja, que esa mamá tenga las vacunas, porque le va a dar protección que la va a tener durante los primeros meses en los que todavía no recibe ninguna dosis de vacuna el bebé, pero además en ese trayecto todavía del final del embarazo puede ser que si se contagiara la mamá, pues desde luego va a tener protección. Los mayores de 60 años reciben influenza estacional, COVID-19 y neumococo, también una dosis a los que no tengan antecedente de la vacunación con la vacuna 20 valente, que es una vacuna conjugada. Y a las personas de entre 10 y 59 años con factores de riesgo se les aplica influenza estacional y COVID-19. Entonces, pues podemos ver que son muchas vacunas, muchas dosis, cada quien tiene que saber cuál le toca, o cuando menos a la persona que está cuidando o a la persona que tiene a su cargo, o en caso de tener algún padecimiento también saber qué vacunas debe de recibir, cuáles no se pueden recibir. Por ejemplo, sarampión no se debe de administrar durante el embarazo. Eso ya lo sabemos bien. En cuanto nacen los bebés se puede poner la vacuna para estar protegida a la mamá y desde luego pues tratar de generar un entorno de protección para los recién nacidos también. El impacto en la salud de la población pues ha sido muy complejo, muy completo. Desde luego pues la vacuna de la polio ha prevenido poliomielitis paralítica, que eso terminaba provocando discapacidad, muerte. También la difteria provocaba hospitalizaciones, defunciones. La misma tosferina que hemos estado viendo resurgir un poco el año pasado también ha provocado defunciones. Las vacunas contra influenza y COVID pues vimos que protegen de las enfermedades graves de estos padecimientos, evitan hospitalizaciones, evitan defunciones, sobre todo en las personas que tienen alguna comorbilidad o algún factor de riesgo que puede hacer que en caso de contraerlas se compliquen. La vacuna contra el neumococo pues ha evitado un gran número de hospitalizaciones por neumonía y también por enfermedad invasiva por esa bacteria. La vacuna de sarampión y rubiola, hay estimaciones que han salvado millones de vidas esta vacuna al prevenir el sarampión. La vacuna contra la hepatitis B previene el cáncer de hígado, porque el virus de la hepatitis B provoca una infección crónica que termina provocando cáncer de hígado, de tal forma que al vacunar contra el virus de la hepatitis B estamos vacunando contra el cáncer de hígado causado por ese virus. De igual manera, la vacuna del papiloma humano es una vacuna que se utiliza para prevenir el cáncer, sobre todo el cáncer cervicouterino en las mujeres, porque se evita la infección del virus del papiloma humano, que es el principal factor de riesgo asociado al cáncer cervicouterino. Prácticamente todos los cánceres cervicouterinos tienen el antecedente de la infección por el virus del papiloma humano. Y cuando prevenimos la infección por el virus del papiloma humano, estamos previniendo ese problema que va a dar origen a el cáncer cervicouterino, y también ya se ha visto su utilidad en otros tipos de cáncer en los que están involucrados los virus del papiloma humano. Entonces el impacto de las vacunas ha sido increíblemente alto, está muy bien cuantificado. Las vacunas contra el rotavirus disminuyeron en más de la mitad las hospitalizaciones por diarrea en menores de 2 años. En cuanto comenzó su introducción, ahí a mediados de la primera década del año 2000. Entonces son vacunas que pues han demostrado su utilidad, han demostrado su seguridad, y gracias a ellas muchas enfermedades ya no han tenido el impacto que tenían antes de que se comenzaran a usar las vacunas. ¿Por qué no solo deben vacunarse los niños, sino también los adolescentes, embarazadas, adultos mayores y personal de salud?
Bueno, esta es una pregunta que se entiende justamente a la luz de los esquemas de vacunación, que ya vemos que hay protección para todas las edades, precisamente porque hay riesgos específicos en todas las edades o hay condiciones que van a condicionar riesgos específicos en diferentes momentos de la vida. Entonces, en la infancia está concentrada la mayor carga de la vacunación, precisamente porque lo que se necesita es proteger pronto a ese individuo para que en caso de encontrarse a esos virus, a esas bacterias, no le causen las enfermedades. Los adolescentes también se busca la protección, por ejemplo, en el caso del papiloma humano, porque está documentado que si se adquiere el virus del papiloma humano a partir de la adolescencia, durante la edad adulta joven, entonces sí da tiempo de que se vaya a desarrollar una infección crónica, se vaya a desarrollar inflamación crónica, se vaya a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, si se vacuna durante la adolescencia, se evita esa primera infección y se garantiza que el cuerpo tenga esas defensas para que en caso de encontrar el virus, lo frene, lo elimine más rápido y no vaya a haber esa infección crónica. También en el embarazo se utilizan algunas vacunas específicamente porque durante el embarazo el cuerpo de la mujer embarazada está con algunos cambios que provocan que su sistema inmune se debilite un poco. Todo lo que es ajeno, externo, lo detecta el sistema inmune y lo elimina. Lo que pasa durante el embarazo es que la mitad de los genes que tiene ese bebé provienen del papá y la otra mitad de la mamá. Entonces, todo lo que se esté formando a partir de los genes del papá, correríamos el riesgo de que el cuerpo de la mamá los detecte como externos, como extraños, y podría montar una respuesta inmune a eso que se está formando ahí, porque podría decir, no, espérate, esta proteína no es mía. Pues no, pues es la proteína que trae codificada el material genético del papá. Entonces, el sistema inmune se frena un poco, baja su intensidad, pero eso pues tiene algunas consecuencias que pudiera ser que las infecciones que se lleven a cabo, las enfermedades que lleguen en ese momento, pues no se gestionen de manera adecuada y provoquen mayor daño. Entonces se protege contra la influenza, contra el COVID, tosferina, de nuevo el tétanos, la difteria. Además, al proteger a la mamá durante el último trimestre del embarazo, se está también transfiriendo protección al bebé para que cuando nazca esté protegido con esos anticuerpos que le dio la mamá cuando estaba dentro de su vientre, y con esos anticuerpos esté protegido el bebé durante unas semanas cuando menos, ya que vaya a empezar su vacunación. Por eso las primeras vacunas ya más completas están a partir de los 2 meses, que es cuando ya se pueden comenzar a utilizar las vacunas para todas las otras enfermedades. Los adultos mayores se vacunan pues porque están con su sistema inmune un poco más debilitado, porque tienen comorbilidades, porque tienen condiciones que aumentan su riesgo en caso de enfermedades, y pues se decide protegerlos para evitar que les den las enfermedades, que se compliquen y que haya problemas relacionados con eso. Y el personal de salud en particular se considera un personal de riesgo, podría ser por su riesgo individual, por alguna situación que tengan individualmente, pero también porque pueden llevar las enfermedades de los hospitales hacia su comunidad, hacia su familia, o al revés, las enfermedades de la comunidad, llevarlas al hospital y contagiar a los pacientes. Y además, si se enferma el personal de salud, se va a ausentar y se van a debilitar los servicios de salud, y eso también va a tener un impacto sobre la salud de la población. Entonces se tiene que vacunar y proteger al personal de salud, pues porque es un personal estratégico para el funcionamiento de los servicios de salud. Entonces, pues por eso se tienen que usar las vacunas durante todo el curso de vida, y por eso se necesita saber qué vacunas necesita la persona y qué vacunas, y por eso se necesita saber qué vacunas requiere cada individuo de acuerdo a sus condiciones individuales y también, pues desde luego, a su edad. ¿Qué tan seguras son las vacunas y cómo se vigila su calidad y eficacia antes y después de aplicarse? Sin miedo a equivocarnos, podríamos decir que las vacunas son los productos farmacéuticos que tienen la regulación más exigente de todas. Son productos que se estudian desde la etapa de desarrollo, se verifica que sean seguros, que sean efectivos, se prueban primero en algunos modelos animales, después en pequeños grupos
humanos con condiciones muy controladas, después en grupos un poquito más grandes, también con condiciones controladas, después en grupos mucho más grandes con condiciones controladas, y se evalúa toda la información. Se aseguran que las vacunas provoquen la respuesta inmune que se está queriendo estimular, pero que no provoquen efectos secundarios, que no provoquen daño, desde luego, y que no provoquen malestar en las personas que las reciben. Hay unas tablas que se usan para cuantificar y graduar el daño que pudiera provocarse, que podría ser desde la molestia en el sitio de la aplicación, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, cansancio, alguna cosa sistémica relativamente inespecífica, pero también durante los estudios clínicos se buscan efectos secundarios específicos de acuerdo a cada enfermedad para asegurarse que la vacuna que se está evaluando no provoca eso o no causa algún otro problema más importante. Además, en paralelo, durante todo el proceso de desarrollo y de producción de las vacunas, se hacen pruebas de control de calidad. Se controla todos los insumos que se utilizan, tienen que cumplir con los requisitos regulatorios, tienen que ser grado farmacéutico, se lleva registro de todos los pasos de la producción. Durante todas las etapas se hacen pruebas de control para asegurar que no se contamina, que no hay presencia de bacterias, de hongos, de algunas sustancias que no se puedan administrar, y que se vaya logrando lo que se necesita en cada etapa del proceso de producción, que se vaya purificando, eliminando, fragmentando, y que al final el producto que se logra ya como producto final cuente con lo que debe de tener, que sea la cantidad exacta del antígeno, que es la sustancia ya que va a estimular al sistema inmune, y que no contenga ninguna otra cosa que pudiera hacer daño. De cada lote se hacen todas las pruebas, la autoridad regulatoria revisa, aquí en México es la COFEPRIS, revisa estos productos, les hace pruebas de laboratorio, revisa toda la documentación, revisa todas las pruebas de los estudios clínicos, y entonces ya se pueden utilizar. Y ya que comienzan a utilizarse en la población abierta, también hay un sistema de farmacovigilancia que está detectando señales de posibles eventos adversos y los investiga, y en caso de que hubiera algún problema relacionado ya con el uso a nivel poblacional de los productos, de las vacunas, entonces se toman las medidas necesarias, ¿no? Hay experiencia con algunas vacunas que cuando ya se comenzaron a utilizar en grandes cantidades, ya en millones de dosis en la población, empezaron a tener algunos problemas y se retiraron del mercado, o se prefirió modificarle algo a la formulación o algo así, o quitarlas prácticamente del mercado. Entonces, cuando una vacuna llega al mercado es porque ya pasó por un proceso muy extenso de investigación, de desarrollo, de control, aseguramiento de la calidad, y sabemos que es segura, que es efectiva, que es de calidad, y desde luego, pues como es necesaria, pues es mejor utilizarla. El beneficio que se va a obtener por su uso es mucho mayor a cualquier riesgo. ¿Qué riesgos existen cuando las personas retrasan, rechazan o no completan sus esquemas de vacunación? Bueno, el principal riesgo es que esa persona no va a estar protegida adecuadamente. Si en vez de tener 3 dosis tiene 2 dosis, pues no va a estar completo su protección. Las vacunas se estudia el número de dosis, el espaciamiento entre las dosis, la cantidad de sustancia que se administra en la vacuna. Todo eso se estudia y se determina que así como se está planteando es la mejor forma y es como se logra la mayor protección. Entonces las personas que no completan los esquemas, pues básicamente van a tener una protección deficiente, no van a estar protegidos a nivel individual, pero además pues en el grupo en el que estén van a ir dejando huecos sin protección que van a aprovecharlo las bacterias, los virus, para entrar ahí, encontrar a los no vacunados y propagarse en esa comunidad. Desde luego, si la persona convive con otras personas que no se pueden vacunar o que tienen algún problema adicional de salud, puede tener consecuencias mucho más graves. ¿Por qué es importante revisar la Cartilla Nacional de Salud y ponerse al día con las vacunas que cada persona necesita?
porque son muchas las vacunas y son tantas las edades y las dosis que precisamente para eso se necesita una cartilla de vacunación, para ir siguiendo los esquemas e irlos cumpliendo de acuerdo a lo que está indicado en el programa de vacunación universal. Entonces es necesario estar viendo las cartillas, cada edad tiene su cartilla, las pueden consultar. Si en cualquier buscador de internet le ponen cartilla vacunación México, ahí les va a aparecer. Incluso son documentos más completos, son cartillas de salud en las que hay, además de la vacunación, hay otras intervenciones para los adultos, para los niños, las niñas, para la mujer, para alguna condición en particular. También hay ahí información de lo que se tiene que ir siguiendo para procurar la salud de las personas, y en el apartado específico de los esquemas de vacunación dice qué dosis, cuándo, cuántas, y eso es muy importante. No es que se lo tenga que aprender la gente, con que tenga bien ubicada su cartilla de ese niño, de esa niña, simplemente es abrirla o llevarla al servicio de vacunación, y ahí van a saber qué vacuna es la que tienen que ponerle, y van a ir llevando prácticamente el registro. Las semanas nacionales de vacunación precisamente son para iniciar esquemas que no hayan iniciado y completar esquemas incompletos. Entonces, el objetivo de la Semana Nacional de Vacunación es fortalecer las acciones del programa de vacunación universal mediante la intensificación de actividades de vacunación, con énfasis en la recuperación de esquemas y el incremento de coberturas en la población objetivo. Esto lo estoy leyendo del documento que emitió la Secretaría de Salud para anunciar estas directrices operativas de la Semana Nacional de Vacunación 2026, y eso es lo que se necesita, que la gente se acerque a los servicios, ahí van a estar las vacunas, que vean cuáles llevan, cuáles les faltan, que hagan su cartilla los que no la tengan, que se actualicen y que se completen la protección. La pandemia nos dejó un problema de coberturas que ya vamos recuperando. Desde el 2023 comenzó ya a verse un poco más la recuperación. Otras circunstancias han provocado disminuciones en las coberturas. Ya vimos lo que pasa cuando no vacunamos correctamente. Ahí está la epidemia de sarampión, que ya cumplió más de un año de circulación en el país. Ya vimos lo que pasó el año pasado con tosferina también. 1.582 casos, 72 defunciones, prácticamente todas las defunciones en menores de un año sin antecedente de vacunación. Las defunciones de sarampión también 36 en lo que va de la epidemia, también prácticamente todos sin antecedente de vacunación. Entonces, ahora más que nunca estamos a tiempo de aprovechar este gran avance de la medicina moderna. En los últimos 50, 70 años se han ido introduciendo muchas vacunas que han ido poniendo a todas estas enfermedades a raya, y pues no debemos de confiarnos, no debemos de bajar la guardia. Vacunar es amar, dice el lema de la Semana Nacional de Vacunación 2026, así que acérquense a sus unidades de salud. Las vacunas son seguras, son efectivas, son necesarias, son gratuitas. En cualquier institución del gobierno se deben de poner a cualquier usuario, así que pues no hay pretexto. Con esto nos tenemos que despedir. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Quédense todavía un rato más acá en sintonía de Radio Universidad. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.